capítulo líquidos corporales. ¿Qué debería preguntar? ¿Qué ion hay más en cada líquido? Esa es del primer capítulo. Aquí no está, en esta parte no está. Pero podría ser importante, ¿no? ¿Cuáles son los cationes y los aniones? Los principales cationes del Ig son potasio y magnesio. Buena pregunta. Y el principal cation del Ig es el sodio. Buena pregunta, bien. Entonces esto ya nos queda revisados a todos. El Ig tiene potasio y magnesio y el Ec sodio. Buena pregunta. Ya. Esto del método de dilución, azul de Evans, agua tritiada, manitol, no me parece importante. Esto es orden de distribución, cálculos, no hacemos cálculos. Esta tablita, ¿qué dice? ¿Sería importante o no? No. ¿Qué es lo que les preguntamos en el examen? ¿Cuál era el marcador de cada uno de los compartimentos? ¿Esto era difícil o no? El azul de Evans, plasma, manitolec, agua tritiada. Creo que agua tritiada era la pregunta del examen, ¿sí? ¿Esto es difícil? Pero no es útil, digamos. Esto fue lo que les preguntamos. Esto fue lo que les preguntamos. Es importantísimo. ¿Cómo calculas la osmolaridad? Ni es el sodio, la glucosa y el boom. Y yo les daba en la fórmula. ¿Para qué sirve calcular el sodio, la glucosa dividido para 18, el boom para 2.8? Y la respuesta era la osmolaridad plasmática. Esto sí es importantísimo en la medicina interna. Desplazamientos de agua, eso de la diarrea, esto es fácil, difícil. Yo si les digo, voy a tomarles esto, ¿cuál debería tomar? En fisiología, ¿es este o este? Pero esto es fácil o difícil para pensar en no incluirlo. Pero esto de diarrea, de esto el isotónico, esto no debería ser. Es o este o este. ¿Y cuál fue el que les tomamos en el examen? Era cómo está el hematocrito en ingesta excesiva de sodio. Los dos escenarios fisiológicos son estos dos. Este era el que comía las papas fritas y este era el que se deshidrataba, perdiendo agua, pero poco sodio en el sudor. Y ahí vienen los métodos. Ya, esto, ¿va o no va al examen? Sí. Ya. Pero son solo dos preguntas. Ya. Pero esto solo debería yo decirte, el alto consumo de sal y el de la sudoración, fiebre en el desierto. Esos serían los únicos dos que debería ir al examen. Pero aquí no hay más dificultad. ¿Qué deberían saber? Es de estas fórmulas. Esto sí deberían saber. Esto es clave. Porque en farmacología necesitan esta fórmula. ¿Qué es la fórmula? La ecuación de clearance, o ecuación de aclaramiento, o ecuación de depuración. Relaciona la concentración de orina, volumen de orina dividido para concentración en sangre. Entonces, cuando yo pongo un fármaco, le evalúo y le digo al fármaco cómo está el proceso de si está llegando o no está llegando al riñón para eliminarse. Cuando yo evalúo cuánto depura, expreso la cantidad de decir si depura o no depura, si el fármaco se va a acumular o no. Entonces, esta fórmula es clave para el futuro médico. Flujo sanguíneo renal no. Flujo sanguíneo renal no. Boom, fracción de filtración.
Esto sí es importante. ¿Cuál es la fuerza más importante de todas las que está aquí? Esa es la típica pregunta. ¿Cuál es la fuerza más importante para decidir que se vaya el líquido al espacio de Bowman? Es la capilar glomerular. ¿Qué era esta fuerza de aquí? Hidrostática del espacio de Bowman, que es pequeñísima. Aquí hay una cantidad pequeña de líquido que no deja entrar líquido para que ocupe su espacio. Es como que le rechace, si yo ya estoy aquí, no venga más líquido. Y esta es también importante. ¿Cuál es esta? Y entonces, esto menos esto que da filtración en el extremo arterial, eso aplica para todos los capilares, y reabsorción en el extremo venoso. Eso es fácil, ¿no es cierto? Esto es de enfermedades. Esto es importante. Esto es clave. Esto es muy importante. Esto también les apareció en el examen. El riñón puede filtrar, devolver a la sangre y de la sangre mandar a orina. Entonces, hay sustancias que se filtran, se reabsorben, se secretan y al final lo que hay que evaluar es cuánto aparece en orina. Si, pongamos un ejemplo, yo filtro 100 y en orina encuentro 100, ¿qué quiere decir? ¿Quién me da una conclusión? Filtro 100, en orina encuentro 100, ¿qué quiere decir? Mi secreción. Mi secreción. Y ese soluto que solo se filtra es el que permite evaluar la función renal. Se llama inulina. Si yo te digo, se filtró 100 y en orina solo encuentro 20, ¿qué le pasó? Se reabsorbió. Se filtró 100 y en orina encuentro 150, ¿qué pasó? Se secretó. Entonces, esta es la clave de entender, porque esto les va a pasar a los fármacos, le pasa al ácido úrico, le pasa al ácido paraminoipúrico, pero no importa la sustancia, sino lo que importa es cuál es el proceso que me permitió determinar la cantidad en la sangre. ¿Eso es fácil o difícil? Este es fácil, ¿no es cierto? Vamos bien. Los conceptos relevantes aquí nos dan. Dos preguntas del examen son de renal. Ustedes, en lo que quedamos como relevante, es lo que va a ir al examen. Estamos hablando del examen de final, ¿no? Dos preguntas al examen de absorción y secreción, ya estamos. Ahí hay ejemplos, la glucosa. Aquí está el ácido paraminoipúrico. Ya. Acá creo que ustedes se están confundiendo. Esto es bien difícil de explicar porque es el experimento de los ratones. Le saca y le pincha al filtrado glomerular, le pincha en el líquido tubular y le compara con la sangre. Y esto va dando valores para saber si el soluto se reabsorbió, se secretó, qué le pasó. Entonces esto no es importante ahorita para el médico general. Ya. Ahora, ¿cuál es la tarea importante aquí? Perseguirle a los diferentes iones. Y el esquema es súper fácil de entender. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el 67% con el sodio? Y esta reabsorción es clave porque tiene un concepto, porque ¿quién le persigue al sodio? Esta reabsorción se llama isosmótica. Si yo no tendría esta reabsorción, el paciente, la persona, la fisiología, no orináramos 3 litros, orináramos 15 litros si yo no le rescato al sodio aquí. El sodio sigue viniendo, ya rescaté 67 a la sangre. Aquí viene el proceso más importante del sodio a la farmacología. ¿Quién se acuerda cómo se llama el transportador de asa gruesa de Henle?
ese transportador es el que los fármacos van a hacerte orinar y por ahí se pero el proceso de el transportador sodio, potasio, 2 cloros. Aquí hay un cotransporte para recuperar 25%. Acá es el transporte sodio-cloro y acá la parte final el 3%. ¿Cuál es el transporte más importante de sodio en el sistema tubular? El proximal. Este es importante porque es farmacológico, este es importante porque es farmacológico y este va a depender de la hormona antidiurética y va a depender de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Entender el proceso de la fisiología. Yo siempre hago este parangón. El cavernícola, en su inicio de poblar el planeta, comía vegetales. ¿Y eso de qué le llena? ¿De sodio o de potasio? Se llena de potasio. Entonces el cavernícola no comía sodio. ¿Cómo diseñó su sistema renal? Rescata sodio aquí, rescata sodio acá, rescata sodio acá. En total estoy rescatando el 99% de sodio. ¿Cuánto tiene que salir de sodio? Menos del 1%. ¿Por qué? Porque el cavernícola no comía sodio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ahora comemos sodio? Sigue incrementándose el rescate del sodio y este es uno de los mecanismos que le hace a la persona hipertensa. Este es el gráfico que podría tener dificultad, pero ahí está. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Dónde se reabsorbe más sodio? ¿Por qué es importante el proceso del sodio? La hipertensión arterial. Ahí está la fisiopatología y ahí está la farmacología del sodio. Ya, que por ahí esos gráficos son los difíciles, ¿no es cierto? Este es el sodio, este es el receptor proximal inicial. ¿Qué es lo que uno espera que un alumno de segundo semestre de fisiología sepa? Explicar cada uno de estos transportadores. No tiene que saberse de memoria, pero yo preguntaría, ¿qué tipo de transporte se da en el túbulo proximal entre el sodio y el hidrógeno? Este es contratransporte. Ese es el concepto que yo debo aprender. Pero tiene nombre y apellido. El contratransporte es el apellido. ¿Cuál es el nombre? Transporte activo primario. No. El primario está aquí. Sodio, potasio, ATPase. Este es el que está en todas las membranas, en el intestino, en el riñón, en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es primario, Tommy? Porque este gasta energía. Y yo al meter 3 sodios, que es la tarea renal del cavernícola, rescatar el sodio y botar el potasio, dejo a la célula en deuda de sodio. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Diseñar otras formas para recuperar el sodio. Y aquí utiliza esta molécula. ¿Este qué es? ¿Primario o secundario? ¿Por qué es secundario? Porque el sodio se mueve porque quedó en deuda de aquí. Y en secundario tengo 2 tipos: cotransporte y contratransporte. Tommy, ¿cuál es el cotransporte? Cuando van al mismo lado. ¿Cuál es el contratransporte o intercambio? Van al lado diferente. Entonces, esto es lo que a mí no me interesa que sepas de memoria dónde está el transportador, sino que puedas interpretar por qué se movió.
Este es el transportador de los diuréticos. Este fármaco es un diurético que te salva la vida cuando hay mucho líquido dentro del pulmón. El transportador primario es sodio, potasio, ATPasa. Me deja en deuda de sodio, meto sodio, 2 cloros, potasio. Y el potasio me está quedando en exceso. ¿Cuál es la intención del cavernícola? Siempre expulsar. Y por gradiente saca el potasio. Entonces, la tarea del túbulo proximal es el sodio, potasio, 2 cloros. ¿Qué sería? ¿Un contra o un cotransporte? Es un. El sodio está yendo con el cloro y el potasio al mismo lado. Es un cotransporte. Este es el túbulo distal. Otra vez la sodio, potasio, ATPasa. Deuda de sodio. Utilizo el transportador sodio-cloro. ¿Contra o cotransporte? Cotransporte. Entonces, esa es la idea que uno espera, que le pongan el gráfico, que uno vea los componentes y pueda razonar y resolver. Claro, cuando uno ve tanta información, porque es un montón de información lo que nos estamos saltando solo a los gráficos, se confunde. Esta parte de los DLT, sáltese, eso es muy complicado, esta parte de aquí. LT, PX, eso sáltese. No tiene relevancia práctica, clínica o de enfermedad. Esos son los transportadores. Nos falta todavía. Ahora nos viene el potasio. Esto es clave. ¿Qué hago para que el potasio entre? Esto es pregunta de insulina. ¿Por qué la insulina mete el potasio? Para que todo lo que comamos no influya en el potencial de membrana de los tejidos excitables. Entonces la insulina a todo lo que viene con la comida de potasio le mete. ¿Y por qué es importante? Porque si un paciente tiene una enfermedad que eleve el potasio, ¿cuál será el tratamiento? Inyectarle insulina. ¿Cómo saco potasio de la célula? Destrucción, ejercicio e hiperosmolaridad. Si hay sal afuera, voy a meter agua y voy a arrastrar potasio. ¿Cómo funciona el potasio? 67% otra vez. ¿Por qué estará en el mismo valor del sodio? ¿Por qué estará el mismo valor del sodio? Es el mismo transportador. Transporte isosmótico. Sodio, potasio, glucosa, aminoácidos, agua. Transporte isosmótico. Características sobre los otros. El proceso es isosmótico. 20% en el rama gruesa ascendente, sodio, potasio, 2 cloros. Y si baja el potasio en la alimentación, se reabsorbe. Si hay mucho potasio en la comida, se orina. ¿Cuál es la tarea de la aldosterona? Orinar potasio. ¿Por qué? Porque el cavernícola comía mucho sodio, mucho potasio, entonces la aldosterona está hecha para eliminar potasio y rescatar el sodio. Entonces aquí tengo célula principal del túbulo distal. El potasio alimentario decide hacia dónde va el flujo. Si tengo poco potasio en la comida, le meto. Si tengo mucho potasio en la comida, le boto. El potasio está regulado por la aldosterona en la célula principal. De hecho, ahora vea usted, ¿cómo hacía el doctor Navarro las pruebas? Yo todos los dibujos era lo que les preguntaba. El dibujo les preguntaba, ¿qué pasa en la célula principal con el túbulo distal? Con el potasio. Entonces, donde había dibujo, eso les preguntaba. Esto no es importante por ahora, pero integra mucha información. Esto podría ser pregunta del examen integrador, del examen de marzo. ¿Qué pasa si estoy en el desierto? No hay agua, el cuerpo se convierte en sopa salada, tiene mucha sal.
¿Quién se da cuenta que subió la sal? El hipotálamo. Nosotros ahorita estamos en capacidad de decir cuál es el núcleo que secreta la hormona antidiurética. ¿Es el supraóptico o el paraventricular? Y esa es buena pregunta esa. Eso es de endocrinología, neurohipófisis posterior. La antidiurética de la neurohipófisis que nosotros acabamos de ver aumenta la permeabilidad al agua, recupera el agua, diluye el cuerpo que se volvió en sopa salada y baja la osmolaridad. Por ejemplo, esto de la multiplicación contracorriente no es el momento de que usted sea experto. La multiplicación contracorriente, usted debe saber los componentes de la multiplicación contracorriente que garantizan que la osmolaridad se mantenga aquí. Vean, si nosotros fuéramos malos como profesores, nos estaríamos preguntando esto. Me refiero a malos de querer que todo el mundo pierda el semestre. Vean, otra vez vienen los LTP, eso no es útil ahorita. Vea esto, diabetes insípida, eso no todavía, eso en el tercer semestre. Ya, hormonas renales, y ahí se acaba. ¿Y se acabó? ¿Cuál duda? ¿Dónde estaba lo difícil? Bueno, creo que este libro está más corto, ¿no? Porque no nos llevó a nada del calcio ni del magnesio. Dibujos. ¿Qué otro tema les pareció complicado? Nos quedan 15 minutos.